Hay escenas que una mujer no olvida. Hay palabras, que aunque el tiempo intente apagarlas, siguen ardiendo bajo la piel. Ese día, frente a la princesa Alisa, la joven Anil osó cuestionar lo que ha sostenido a esta familia durante generaciones. Las tradiciones. El deber. El orden que mantiene intacto el nombre Sabetawarit. Anin. Mientras ella hablaba de amor como si fuera seda tejida con oro, Anin. yo solo podía ver la amenaza. Una niña mimada, dispuesta a prender fuego al palacio entero con tal de quedarse con lo que siempre creyó suyo. ¿Y si no ocurre, quién se hará responsable de su vida miserable? Sus palabras todavía me golpean, como si quisiera arrancarme la autoridad junto con el orgullo. Pero yo sé la verdad. Yo siempre la he sabido. El amor no sostiene un reino. Las emociones no alimentan una dinastía. Lo que mantiene a una familia en pie son decisiones firmes, incluso cuando duelen. Por eso hice lo que hice. Por eso defendí el matrimonio de Pin y Kuea con uñas y dientes. Porque alguien en este palacio debía recordar que no somos libres. Somos herederos de un legado. Y si para proteger ese legado debo enfrentarme a Anil, a su arrogancia, a sus hilos de oro y plata, que así sea. Porque en este mundo, princesa, no gana la tela más hermosa, gana la más resistente. Capítulo 3. De ahora en adelante. Narra Pat. A veces me pregunto cómo puede derrumbarse un mundo en silencio. Sin estruendo. Sin previo aviso. Solo un día despiertas y ya nada tiene forma. Desde que tengo memoria, mi vida ha orbitado en torno a la familia real, la misma que me acogió cuando era una niña sin apellido. Ellos me dieron nombre, techo, propósito, y, con el tiempo, también me enseñaron cuál era mi lugar, un peldaño debajo de la nobleza, pero demasiado arriba para volver a ser plebeya. Ahora esa misma familia, la que me hizo sentir parte de algo eterno, me lo estaba arrebatando todo. Sin siquiera mediar palabras. Durante un tiempo, todo pareció volver a la calma. El palacio Bua recuperó su orden, las criadas sonreían sin saber por qué y mi sobrina, por fin, dejó de humillarse ante la princesa Anil. Cumplió lo que le advertí, nadie muere de amor. Nadie. Y si alguien lo sabe mejor que nadie, soy yo. Al principio, Lady Pin me hizo la vida imposible. No quería compartir techo con Kunkuea, ni mesa, ni aire. La aversión era evidente, casi infantil. Pero un día cambió. No sé cuándo ocurrió exactamente, pero algo en ella se apagó. Se resignó. Y en esa resignación, vi el reflejo perfecto de la mujer que debía ser. Por fin, pensé. Por fin entendió su deber. Y muy pronto, estaba segura de que me daría la noticia que tanto anhelo. Flashback. La boda. Pin, acércate. Mi voz resonó con júbilo, elevando la copa con el pulso tembloroso. Los invitados reían, las luces del salón chispeaban como cristales ardiendo, y por un instante creí que la felicidad podía fingirse con suficiente convicción. ¡Qué bella luce la joya más preciada de este palacio! Exclamé alzando la voz, girando hacia los presentes con una sonrisa que ya me dolía en los labios. Aquí está, señoras y señores. La mujer que traerá felicidad a este lugar, y lo llenará de niños correteando por los pasajes y patios de su majestad. Exclamé con algarabía, aunque con esto quedó evidente que estaba algo pasada de copas. Un silencio espeso cayó sobre la mesa. Pin bajó la mirada, los dedos tensos sobre la copa. Tía, ya basta. Murmuró entre dientes, sin mirarme. Agradece que al menos estoy aquí. No vuelvas a mencionar eso nunca más. Por un instante quise responderle, recordarle que le debía todo lo que era. Pero contuve el impulso. He soportado muchas cosas, su altivez, su rebeldía, su amor vergonzante por una princesa que está fuera de su alcance. Pero no soportaré su ingratitud. Si no puede ser obediente por amor, lo será por deber.
Esta es una de las mejores fiestas en las que he estado. El vicepríncipe, sin detenerse a considerar el momento, dejó caer sus palabras con una sonrisa confiada. Tía Pat, cuando me case con Ornida, quiero que se encargue de todos los preparativos. Quizás así logré que se desmaye de felicidad en mis brazos. Las risas se esparcieron entre los presentes, pero el buen humor de la sala se cortó abruptamente. Basta. El rey alzó la voz, molesto con el comentario de su hijo. Lo que ocurrió esta noche nos preocupó a todos sobremanera. Dirigió su mirada a Pin, el ceño apenas fruncido por la preocupación. Lady Pin, ¿estás bien? Para él, Lady Pin no era una joven cualquiera, ocupaba un lugar especial, imposible de comparar con nadie más. La había visto crecer al lado de su hija más preciada. Nunca le había fallado, nunca le había decepcionado. Era perfecta a sus ojos. Y todo gracias a mí. Está bien, Su Alteza. Solo fueron los nervios. Respondí antes que ella, con la sonrisa exacta que aprendí a fingir. ¿Verdad, Pilantita? Ella asintió. Sin emoción. Se había vuelto experta en esconder sus emociones. Creía que yo no lo sabía. Creía que no me preocupaba en absoluto. Pero no era así. Solo quiero lo mejor para ella. Lo mejor para el rey. Lo mejor para su hija preciada. No lo entiende aún, pero lo hará. No ama a su esposo, pero lo amará. No olvida a Anil, pero la olvidará. Y nadie podrá manchar el nombre Sabetaguarit mientras yo respire sobre la tierra. El rey se giró hacia mí y dejó escapar un suspiro, el cansancio evidente en su mirada. Hermana Patamika, debo retirarme. Tengo asuntos importantes que atender mañana, y mi hijo Anan me preocupa profundamente. Lleva tiempo intentando averiguar sobre Anil. Hizo una pausa, cargada de un peso difícil de ocultar. Cuando ella regrese, me debe muchas explicaciones. Descuide, Su Alteza. Todo volverá a su lugar. Mentí. La princesa Lisa se acercó a mí con un gesto amable, pero sus ojos temblaban con duda. ¿Podemos hablar en privado, Pat? Su tono era suave, pero había un filo detrás. Nos apartamos. Las sombras del salón se movían como testigos indiscretos. Pat, querida, ¿qué ocurrió realmente con Pilantita? Preguntó con voz baja, casi maternal. ¿Ya se consumó el matrimonio? Mi copa tembló entre los dedos. Por supuesto que no, princesa. Respondí con una sonrisa fría. Solo fue una escena de nervios. Mi sobrina está bien. ¿Segura? Insistió Alisa, como temiendo algo que no se atrevía a nombrar. He estado pensando en Anil, en lo que ella dijo antes de partir. Sentí un nudo en el estómago. Las palabras de la princesa Anil regresaron a mí, cortantes como una maldición. Si no cancelas esta boda, algún día te arrepentirás. Pero nada ocurrió esa noche. La calma vino a mí gracias al líquido milagroso que mantenía en pie mi estado anímico. Un par de copas a fondo blanco y mi vista puesta en mi sobrina convaleciente comiéndose todo el banquete fue la paz en medio de la tormenta. He estado indagando dentro de mí a causa de esta situación. Murmuró la princesa Alisa con preocupación. Nunca pensé que mis dos tesoros llegarían tan lejos para conseguir el favor a su soltería. No indague más, princesa, dije, apresurada a detener sus averiguaciones. No hay motivo para preocuparse, mi sobrina vio con gracia el casarse con Kunquea, ya todo está hecho y, de ahora en adelante, Lady Pin solo traerá honor a esta familia. Sus ojos se quedaron en mí, como si quisiera creer mis palabras. Como si todavía dudara en lo más profundo de su corazón. Pero no le di tregua. No era conveniente que la princesa siguiera indagando acerca de ese día. El enojo de su preciada hija ante la contundente respuesta de Pilantita le había dejado más preguntas que respuestas. Alisa se retiró con elegancia, despidiéndose de todos antes de desaparecer entre los pasillos del palacio. Y yo, me quedé sopesando que en cualquier momento entraba Anil por la gran puerta a llevarse a Pilantita sin mediar palabras. Rogaba a Buda que ya amaneciera, tomándome la última copa de vino que mantenía mi cordura a flote. Cuando, de repente, Princesa Pat. Kunquea se acerca a mí visiblemente alterado, sus pasos rápidos y su expresión cargada de urgencia. Se ha ido. Lady Pin ha desaparecido de la fiesta. Fin del flashback.
5 meses después. Mi señora, el rey desea verla en su oficina de inmediato. Me informó Pía, pálida, nerviosa. Su tono me heló la sangre. Sabía lo que eso significaba. Hace 5 meses, todo estaba a mis pies. Su Alteza me había prometido construirle una casa apilantita cerca del Palacio Búa, justo detrás del Pine Palace, para que viviera con el maestro Cuea libremente sin estar lejos de mí. También me dio un ascenso para Cuea en la oficina gubernamental y, como si fuera poco, aprobó mi petición de una tienda textil para vestidos de damas, un sueño propio desde hace mucho tiempo, el cual jamás pude revelar por miedo a dejar huérfanas las finas atenciones al palacio principal. Pero ahora todo pende de un hilo y lo sabía. Algo dentro de mí sabía que la traviesa princesa no se quedaría de brazos cruzados. Entré en la oficina. Koi y Pía sirvieron té en silencio. El rey estaba de pie. No necesitó gritar. Su voz bastó para hacerme temblar. Hermana Patamika, dijo lentamente. ¿Por qué me ocultaste que Kun Cuea tiene un hijo? El té se enfrió entre mis manos. Y el mundo, una vez más, comenzó a derrumbarse sin ruido. Y mientras el silencio lo devoraba todo, solo quedó una pregunta. ¿Qué hará tía Pat cuando descubra que este secreto no solo amenaza su poder, sino su lugar en el corazón del rey? Si quieres saber qué desatará esa respuesta, entra. Hay verdades que solo se revelan a quienes no temen mirar de cerca. Love Song Jiao, donde la ficción se vuelve verdad.